Hola campeón, ¿cómo andás? Hoy vamos a comenzar una nueva serie que denominé Patrones Estratégicos de Medio Juego y hoy vamos a ver las damas primero. Te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, para esta serie me voy a basar en el libro Entrena tu reconocimiento de patrones de ajedrez, un libro muy interesante que está en inglés. El autor es Arthur van de Oudewiering, un nombre un poco extraño para alguien de habla hispana. Es un libro muy interesante que justamente trata de patrones estratégicos de medio juego y te los voy a compartir en esta serie. Bueno, comenzamos. Esta es una partida entre Navarra y Timan del 2015. No voy a entrar en detalles, me voy a ir directo al patrón. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, alfil B4, una defensa bobo-india. Caballo BD2, enroque A3, alfil D7, E4, D5. Te muestro desde el inicio para que veas cómo surge esta posición. E5, caballo FD7, alfil D3, C5, H4, G6, H5, C por D4, caballo B3, D por C4, alfil por C4, B5, alfil D3, alfil B7. Bueno, llegamos a esta posición, probablemente una de las jugadas más lógicas, ya que el blanco jugó el peón a H5 y probablemente va a mantener la torre en la columna H, no va a enrocar, sería llevar el alfil a H6. Sin embargo, en este patrón, lo que muestra el autor es esta jugada, dama D2. Usualmente en el ajedrez solemos ubicar la dama en C2 para formar la batería y atacar junto con el alfil al peón de H7. Acá lo que estamos haciendo es como la batería inversa, poner la dama delante del alfil con la idea de, en lugar de llevar al alfil, llevar a la dama. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Bueno, bien simple. Cuando estamos atacando tenemos que procurar de alguna manera llevar la dama al centro de operaciones. En este caso el flanco de rey, porque es la pieza justamente más potente para el ataque. Y de esta manera, aprovechando la debilidad de la casilla H6, podemos llevar la dama. Acá en esta posición, el negro jugó caballo por E5, que fue un error, se sorprendió Timan. Acá, para que te des una idea, la jugada lógica torre 8 para ubicar el caballo en F8 podría seguir H por G6, F por G6, dama H6, caballo F8, defendiendo el peón de H7. Sin embargo, con alfil por G6, H por G6, dama H8 y acá el blanco está ganado, rey F7, jaque, única, dama por H7, rey F8 y alfil H6, jaque mate. Otra opción podría haber sido alfil por F3 y de nuevo con dama de H6 amenazando H por G6 y dama por H7 jaque mate. El blanco está ganado. Hay otras opciones como G5, pero bueno, no voy a entrar en detalles porque me iría de lo que te quiero mostrar y además te quiero mostrar varias partidas. Acá caballo por E5 fue un error. Siguió caballo por E5, dama D5 atacando el caballo de B3 y el peón de G2. Caballo F3, G5, sí, dama por B3, seguiría H por G6. Podría seguir, sí, F por G6, dama F6, dama H6 y ante torre F7 de nuevo alfil por G6, alfil por H7 y caballo por D4 con clara ventaja del blanco. Sin embargo, acá jugó G5, siguió caballo por G5, sí, dama por B3, torre H3 amenazando alfil por H7 y torre por B3, ¿no? Dama D5, caballo por F5, dama H6, dama E5 jaque, alfil E3. Sería una posible variante y en esta posición un poco caótica el blanco tiene una clara ventaja. Sin embargo, acá Timan jugó F5, siguió torre H3, dama por G2 y luego de alfil F1 abandonó. Acá iba a seguir torre G3, podría seguir luego caballo por E6, dama H6 o incluso caballo por H7, acá con clara ventaja el blanco. Y si bien Timan no reaccionó bien, vemos que es muy peligroso en esta posición la entrada con la dama en H6 apoyado por el alfil. Bueno, en la partida anterior vimos una defensa bobo-india. Muchas veces este tipo de posiciones surgen de la Nimzo India y también surgen en la Caro-Kann,
particularmente en esta estructura que es el ataque Panov. Caballo F6, caballo C3, C6, caballo F3, alfil D7, C por D5, caballo por D5, alfil D3, caballo C6, todas jugadas estándar, enroque, torre E1, dama D6, dama C2, lo que te contaba en la posición de la partida anterior, la batería para atacar el punto H7. En realidad lo que se busca es justamente G6 y debilitar estas casillas. Acá siguió caballo E4, jugada típica, aprovechando que está mal ubicada la dama, dama C7, A3, evitando siempre el salto de cualquiera de los dos caballos que nos eliminaría al atacar la dama y el alfil de casillas blancas. Alfil D7 y de nuevo, acá la jugada lógica, alfil H6, ocupando esa casilla y procurando que la torre se vaya de F8. De nuevo el patrón, dama D2, esto es una partida entre Velimirovich y Rukavina de 1975. Velimirovich jugó dama D2, siguió torre 8, dama H6. Acá vemos que son varias piezas las que están accediendo al flanco de rey. Obviamente que también se puede sumar el peón de H, eventualmente la torre por la cuarta o la tercera fila vía H3 o H4 o G4 o G3 también podría atacar. Alfil F8, dama H4, vemos que si bien no se ubica en H6 la dama, queda en el flanco de rey expectante y al ataque de, por ejemplo, la amenaza acá es cualquiera de los dos caballos para atacar H7, lo que provoca nuevos debilitamientos ya que tienen que avanzar los peones negros. Caballo C7, acá lo que se busca es justamente con caballo F5 demostrar que la dama quedó mal ubicada, sin embargo con caballo G5, H6, acá Velimirovich jugó caballo H3, tendría que haber sido un poco más incisivo con caballo por F7, y si rey por F7, caballo E5 jaque, rey G8, alfil por H6, caballo F5 podría seguir, a lo que luego de alfil por caballo por G6, acá se amenaza caballo por F8, dama, si se mueve la torre, obviamente dama H8 y dama por A8, queda con clara compensación por la pieza. Sin embargo, se jugó caballo H3, luego de rey H7, obviamente se amenaza alfil por H6, ¿no? Si se ubica el caballo, se cambia y se captura ese peón. Caballo E5, caballo F5, alfil por E por F5, caballo G5, de todas maneras jaque, rey G8 y con caballo por G por F7, el blanco quedó con clara ventaja. De nuevo tenemos a Velimirovich contra Honfi en 1976, 2 años después, de nuevo el mismo ataque Panov contra la Caro-Kann, con las mismas jugadas. Y acá, luego de damas de C2, el negro juega caballo por C3. Entonces el blanco tiene dos alternativas obvias, B por C3 o alfil por H7. ¿Qué juega el blanco? Alfil por H7, jaque, rey H8, B por C3, G6, esta es la desventaja, que el alfil queda encerrado, sin embargo, de nuevo Velimirovich juega dama D2. Juega dama D5 el negro, ¿qué hubiese pasado si rey H7? Bueno, entra la dama con jaque, rey G8, caballo G5, amenazando mate en H7 y si se corre la torre, obviamente, dama H7 y dama por F7, jaque mate. Alfil por G5, alfil por G5, E5, obviamente acá la amenaza es alfil y dama H8 jaque mate, ¿no? O dama G7. Y si F6, de nuevo dama por G6 y alfil por el peón no, y queda con clara ventaja el blanco. Así que E5, torre 4, se amenaza torre H4 y dama H8, F5, torre H4 de todas maneras, rey H7, dama H7, rey E8 y de nuevo el blanco queda con clara compensación por la pieza, se amenaza alfil H6, donde se mueve la torre, dama H8 y dama por A8, las piezas negras están descoordinadas, también se amenaza la torre a E1, D5, hay varias amenazas, torre H6 y torre por G6,
bueno, tiene clara compensación. Esa sería la respuesta. Las respuestas posibles a rey por h7. Se jugó dama d5, dama h6, dama h5. Acá, obviamente, la amenaza era alfil por y dama h7 jaque mate, así que dama h5, dama por, g por h5 y luego de alfil por e4 el blanco queda con clara ventaja ya que tiene un peón de más gratuito. Bueno, hay una famosa partida entre Korchnoi y Karpov de la final de candidatos de 1974. D4, caballo f6, caballo f3, e6, g3, b6, alfil g2, alfil b7, una india de dama. Juega Karpov, c4, alfil d7, caballo c3, enroque, dama c2, c5, d5, e por d5, caballo g5. Esta es una de las posibles alternativas. Se aprovecha la indefensión del alfil de b7, no se puede ni tomar ni avanzar porque se capturaría el alfil. Y se amenaza, obviamente, caballo por d5, amenazando al caballo y dama por h7, ¿no? Caballo c6, caballo por d5, g6, dama d2. Acá vemos de nuevo que Korchnoi en esta posición utiliza la batería inversa para tratar de llevar la dama a h6. Acá siguió caballo por d5, fue una novedad en ese momento. Alfil por d5 y acá Karpov, sorprendido, se equivoca, torre b8. Bueno, con el diario del lunes y luego analizar la partida, la mejor jugada era caballo a5, procurando eliminar la pieza potente que está ubicada en el campo enemigo, el alfil de d5 blanco, ¿no? Se jugó torre b8 y lo que se le escapó a Karpov fue caballo por h7, porque ahora va a entrar, si se captura, en h7 la dama con jaque, seguiría dama por g6, rey h8, dama h6, rey g8, alfil e4 amenazando mate con la dama en h7, f5 y alfil d5 jaque, única torre f7, dama g6, rey h8, alfil por f7, se amenaza el mate en h6 y obviamente que si dama f8, por ejemplo, seguiría dama h5 jaque, rey g7, alfil h6 jaque y se va a ganar la dama, pero probablemente se termine dando mate antes. Y bueno, acá el rey no va a escapar, así que Karpov no quiso entrar en eso y jugó torre 8, a lo que siguió dama h6 de todas maneras, caballo e5, obviamente acá la amenaza es dama g6, ¿no? Dama por g6, el peón de f7 está clavado, caballo e5, siguió caballo g5, ahora se amenaza h7 y h8 jaque mate, alfil por g5, alfil por g5, dama por g5, se amenazaba alfil f6 y dama h8 jaque mate, además de la dama, ¿no? El peón no se puede mover, está clavado de nuevo. Dama por g5, dama por g5, alfil por d5. Acá hay que estar muy atentos. Si hacemos la lógica y descuidada, c por d5, sigue caballo f3 jaque. Y este peón está clavado. Se gana la dama y el negro es el que queda con clara ventaja. Así que luego de alfil por d5 siguió enroque, a lo que siguió alfil por c4, f4. Y acá el negro abandonó, se amenaza f5, luego de que se retire el caballo, se captura y las piezas pesadas ante el rey indefenso se hacen un picnic, así que acá Karpov abandonó. Bueno, uno podría decir, bueno, este esquema sirve solamente cuando se jugó g6 y están debilitadas las casillas h6 y f6. No, se utiliza también en otro tipo de estructuras. Vemos la defensa Nimzo-India. Alfil d3, c5, caballo f3, d5, enroque, d por c4, alfil por c4, caballo bd7, dama b3, a6, a4, todas jugadas estándar, no voy a reparar en este tipo de detalles. Torre d1, alfil a5, dama c2, c por d4, e por d4, caballo b6, alfil a2, h6, caballo e5, alfil d7, alfil b1,
torre f de 8, torre de 3, tratando de activar la torre vía la tercera columna para atacar en h7, amenazando al alfil por h6, torre a c8, torre g3, rey f8, la amenaza como dijimos era alfil por h6, rey f8 y acá esta es una partida entre Tugmakov y Korchnoi de 1970, ahora Korchnoi es el que va a ser la víctima de este patrón, primero las damas, ¿no? Juega dama d2, acá era directamente interesante alfil por h6, g por h6, y Tugmakov había pensado dama d2 para dama h6, era mejor caballo g6 jaque, f por g6, dama por g6, se amenaza torre f3 y capturar el caballo, ¿no? Dama f7, dama h6, rey e7 y torre g7. Bueno, podría seguir, pero quedaba con ventaja. Sin embargo, Tugmakov juega dama d2, caballo b5. Vemos la peligrosidad, por ejemplo, si caballo c4, caballo por, torre por g7. Vemos la importancia de la dama entrando con jaque, apoyada por el alfil, rey por g7, dama h6 jaque, rey g8, alfil g5, dama f8 y dama h4. Se amenaza alfil por f6 y dama h7. Jaque mate, no se puede mover el caballo por el mate en h7, así que queda con clara ventaja al blanco. Sin embargo, se jugó caballo d5, alfil g6, interesante. Obviamente sí, f por g6, caballo por g6 y se gana la dama, ¿no? Alfil e8 y dama por h6, sí, g por h6, alfil por g6, rey g8, alfil e4, jaque, alfil rey h8, alfil g7, jaque, rey g8, alfil por f6, rey f8. Y acá hay varias continuaciones, la mejor es caballo por d5. Se amenaza alfil por e7, jaque mate, o alfil por e7, mejor dicho, e por d5, alfil por e7 y queda con clara ventaja el blanco. Otra opción, si por ejemplo caballo por c3, podría seguir alfil d3, se amenaza el mate en g7, ¿no? Dama b4, dama por g7, rey e7 y dama por f6, rey por f6, perdón, alfil g5 jaque, rey g7 y con alfil e7 se recupera la dama, jaque, ¿no? Con la torre y queda con clara ventaja el blanco. Sin embargo, acá Korchnoi juega dama b4, lo que siguió dama h8 jaque, rey e7, dama por g7, dama por d4, caballo d3, alfil por c3, b por c3, caballo por c3, alfil a3 jaque, rey d7, torre 1, rey c7 y luego de alfil e7 o se gana el caballo o se gana calidad, el blanco quedó con clara ventaja. Y también este patrón se puede utilizar en distintos tipos de aperturas o estructuras. Esta es una partida entre Nihua y Wu Jianxi, dos chinos, en 2011, una Petrov. Esta es una de las variantes que se juegan en la Petrov. Alfil e6, torre b1, torre b8, torre 1, dama d7. Y acá, en lugar de la lógica alfil f4, que juega Nihua, dama d2. ¿Cuál es la idea? Enroque, dama f4 y ante f6, dama g3. Lo que vemos es que la dama se ubica en el flanco de rey para iniciar acciones ofensivas. Siguió torre f7, sí, por ejemplo, f por e5, podría seguir caballo por e5, dama por e5 con presión por la columna abierta con las piezas pesadas. Y si torre f7, que fue lo que siguió, alfil f4, f por e5, alfil por e5. Obviamente que si se captura de caballo se gana calidad, ya que si alfil d6, dama h4, atacando h7 y a la dama y a la torre. Siguió alfil g4, alfil por c7, torre fb8, caballo e5, caballo por alfil e5, alfil c5, acá quedó con un peón de ventaja de blanco, alfil d4, alfil por d4, c por d4, torre por f2, dama h4, amenazando
el mate luego de alfil por h7, alfil g6 y dama h7, ¿no? h6, torre 7, g5, torre por, g por h4, torre d6. Quedó con clara ventaja el blanco. Peones débiles por todos lados. Las piezas blancas mejor coordinadas que la del negro. Y Juga transformó esta ventaja en victoria en 64 jugadas. Y por último, una partida entre Adams y Kasimdanov en 2004. Una siciliana, la variante Paulsen o Kan. Caballo C3, B5, alfil D3, dama B6, caballo F3, dama C7, enroque, alfil B7, torre 1, alfil C5 y acá Adams jugó dama D2. Muy interesante, ya que si se hace la lógica y convencional, caballo F6 seguiría dama G5, atacando obviamente el peón de G7, y si enroque seguiría E5 y ante H6, vamos a ver primero caballo D5, seguiría alfil por y luego de rey por, dama jaque, caballo G5 y se termina dando mate, ¿no? Así que sí, E5, H6, dama H4 y ante caballo E8, de nuevo alfil por H6. Por H6. Vemos la importancia de la dama en el flanco de rey. Acá se suele jugar también caballo E7 y ahora que se cortó la retirada del alfil se juega B4, que es muy interesante, ya que si alfil por B4 sigue caballo por B5, sacando a la dama y al alfil, ¿no? Sin embargo, Kasimdanov jugó alfil E7, B3, muy interesante lo que hace ahora Adams. Va a ubicar el alfil en la gran diagonal. Caballo F6. Sería interesante ante B3 ahora oponerse, como vimos en la otra lista de reproducción que te dejé de patrones de técnicas posicionales o secretos de grandes maestros. Bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente la técnica era la barrera de peones, que consiste en jugar F6, alfil B2 y luego alfil E5 para oponer una barrera al alfil que está ubicada en la gran diagonal, ¿no? Luego de, por ejemplo, caballo H6, jugar E5 y oponerse a ese alfil. Sin embargo, Kasimdanov jugó caballo F6, alfil D2, D6 y acá quedó con una ventaja blanco, una pequeña ventaja que Adams también transformó en victoria en la jugada 47. Bueno, resumiendo este patrón de damas, la dama primero, perdón, es la idea de jugar dama de 2 para apoyar que la dama se ubique en H6 junto con el alfil. Se suele atacar abriendo la columna H, no necesariamente como vimos en las últimas posiciones. Y la idea de esto es que cuando estás desarrollando tus piezas, muchas veces te sugiero que trates de no hacer jugadas convencionales, jugadas predecibles, sino que cuando tenés una casilla disponible, como por ejemplo la casilla H6, en este caso para el alfil, o cuando veas que hay un déficit de piezas del negro, cuando el rey negro está enrocado o va a enrocar corto, trata de llevar tu dama a esa posición, ya que la dama es muy potente y siempre tenemos que procurar llevar la dama al centro de operaciones cuando estamos atacando porque es la pieza más potente. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Si llegaste hasta acá, te recuerdo que te suscribas a mi canal. Te voy a dejar un icono acá arriba para que le des clic y te puedas suscribir. Y como en todos los videos, también te dejo una serie de videos acá al costadito para que puedas seguir mejorando tu nivel. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.